Ganó Newell's 2-0 ante Midland por los 32avos de final de la Copa Argentina. Y vamos a hablar de lo que nos dejó el partido ante el conjunto de la Primera B Metropolitana. Un conjunto de Midland cuyo entrenador fuera un viejo conocido que el año pasado era el técnico de Claypole, que había eliminado justamente a Newell's en la misma instancia de la edición anterior, cuando el equipo lo dirigía Gabriel Heinze. Y vimos un Newell's que en el primer tiempo prácticamente fue un dolor de ojos, porque era prácticamente ver el mismo desempeño y la misma forma de jugar sin ideas que se vio en el encuentro pasado ante Platense, y lo mismo sucedía en el partido ante San Lorenzo de Almagro. Un Newell's que prácticamente tenía cuatro de delantero en cancha, con el doble 9 de El Colo Ramírez y Guillermo May, los extremos Panchito González y Brian Aguirre, y un medio campo que consistía básicamente en Fernández Cedrés, Vanega, y la línea de cuatro que contaba con la particularidad de tener de defensores centrales a Tomás Jacob, que hacía bastante tiempo que no era titular en el once inicial de Newell's. Lo mismo para el Piri Bangioni, que tuvo que jugar de marcador central izquierdo, de 6 prácticamente, ante la imposibilidad de contar con la dupla de centrales titulares Velázquez y Glavinovich, al estar con sus respectivas selecciones en lo que es esta fecha FIFA, de cara a uno, poder tener un lugar en la selección para una posible Copa América, y el otro pensando en un puesto en el equipo de Macherano y ver si puede ser convocado para jugar la... ¿Cómo puedo decir? Los Juegos Olímpicos de París 2024. Bueno, dejando eso de lado, volviendo a lo que fue el encuentro, vimos que Larriera paró ese 11 titular que dije, con el ingreso de Hoyos en lugar de Macaño para en sí darle minutos de juego al arquero que fuera titular el año pasado, y ver el rendimiento del jugador, que dicho sea de paso, solo lo voy a destacar, los centros y las salidas rápidas cuando Newell's estaba atento a la hora de querer jugar con un contraataque y Midland se desarmaba para generarse sus situaciones de peligro. Pero vimos que en el principio, en ese primer tiempo, vimos a un Newell's desconocidísimo, que hay momentos que en este torneo de la Copa de la Liga parecía jugar de esta misma manera. Porque veíamos que era depender de lo que hiciera Vanega, un Vanega que prácticamente lo marcaban de a dos cuando intentaba generar y manejar y hacer circular la pelota para que Panchito, o en todo caso Aguirre, desbordase por los costados, pero veíamos que eso se le dificultaba ante un Midland que jugaba con mucha presión, abroquelado, y cuando Newell estaba en ataque, aprovechar los espacios que dejaba. Más que nada cuando se mandaban al ataque Angelo Martino y Armando Méndez, que era lo lógico. Tener y aprovechar las características de los jugadores que tenés en materia de velocidad y proyección ante un conjunto que vimos se paraba un 4-4-2 clásico, en donde la presión constante estaba en la salida de Newells. Aprovechar que el Piri Mangioni es lento en la salida, se acomoda demasiado, pero en líneas generales tuvo un buen partido, lo mismo que para Jacob. Vaya que no hubo mucho que destacar en el ataque de Midland, pero sí en cuanto a algunas cosas interesantes, como Gonzalo Gómez, el exjugador de Central Córdoba de Rosario, del Charrúa, que por momentos encaraba solo, no tenía algún compañero con quien descargar y hacer un tándem a la hora de la presión de Newell's, que tenía que bajar y obvio recuperar la pelota rápido e ir en busca del primer gol. Pero Newell tuvo su primera chance de peligro allá por el minuto 7 o 9 del primer tiempo, donde Brian Aguirre, la única jugada que hizo, después no hizo más nada, desborda hacia adentro, que es lo que se le pide, porque él siempre se acostumbra, no, al revés,
se acostumbra a desbordar hacia adentro y tirar un remate para cualquier lado, pero en este caso enganchó yendo hacia afuera, llevándose al marcador cerca del área, se mete, tira un centro atrás, le rebota en la mano al defensor de Midland y Luis Lobo Medina, el árbitro del encuentro, cobra penal y la primera chance clara para Newell's. Creo que terminó pasando Vanega encargándose de la situación, remató de una manera tan displicente que la termina sacando Leguiza con los pies y salvando la chance más clara de esa primera mitad para Newell's, en donde se notaba que no tenía juego, tenía el dominio de la pelota por lo lógico, un equipo de la primera contra uno de la primera B metropolitana, se notaba la diferencia en cuanto al manejo de pelota y en cuanto al desarrollo físico de ambos planteles. Pero veíamos que el esfuerzo que ponía Midland a la hora de disputar cada pelota y tratar de generarse situaciones de juego ante un Newell's que daba espacios, porque repito, se mandaba todo al ataque, pero dejaba un hueco enorme, y como suele pasar en otros partidos, vimos que Midland trató de hacer eso mismo, pero las características de los jugadores y el amplio recorrido que tenía que hacer cuando ese 8, 2 línea de 4 y 2 delanteros tenían que salir al ataque, le quedaba muy lejos del arco a Hoyos, que solo tenía adelante a Jacob, al Piri Mangioni y un poco más adelantado Fernández Cedrera haciendo un 3. Pero después veíamos que la falta de ideas, donde veíamos que las proyecciones, eso lo hacía muy bien el equipo, pero cuando tenía que tirar el centro atrás, ya sea para el Colo Ramírez o para Guillermo May, la pelota quedaba muy corta. Y eso aprovechó bien Midland, despejando, sacándola y evitándose así algún problema mayor. Porque veíamos que Newell manejaba bien el ataque por los costados, pero no aprovechaba ninguna de las situaciones que tenía, porque siempre le faltaba 5 para el peso. Veíamos que Newell's le faltaba precisión, le faltaba más velocidad a la hora de jugar y circular la pelota, cosas que veíamos en partidos pasados y lo vimos en este, y en especial a la hora de detener la pelota, vimos que Guillermo May fue el peor jugador de Newell en el partido. La partía solo, pivoteaba mal, no, se tiraba tantos a los costados y no jugar hacia el medio para evitar que se dispersara tanto y jugar de cerca con el Colo Ramírez. La Riera le reclamaba mucho, no te tirés tanto al costado, no bajés demasiado, procura que no se te adelante tanto la defensa de Midland, pero parecía que el tipo no hacía caso, hacía lo que quería, veíamos un rendimiento bastante malo, y en un primer tiempo donde la jugada más clara, repito, fue el penal que atajó Leguiza y que ejecutó Vanega, después un remate desde afuera del área de Aguirre que rebota en la defensa, se termina yendo apenas por al lado del palo, era preocupante para lo que proponía el conjunto de la B Metropolitana, que tuvo una en donde termina rebotando la defensa, sale Hoyo flojo, pero le termina cobrando falta el ataque al delantero del conjunto de la B Metro, termina entrando la pelota, pero era falta el ataque. Y después la cosa se complicaba más ante la mayor responsabilidad que tenías de ganar el partido, porque sobre el final de la primera mitad le sacan la segunda amarilla a Franco Mesa, el lateral derecho del conjunto de Midland, y ahora tenías que jugar contra un equipo que tenía un jugador menos. Que sea esa la cosa. Y peor cuando durante el trámite de los primeros 45 minutos no supiste aprovechar las pelotas paradas que tenías a favor. Lobo Medina, que dirigió extrañamente bien y en algunas ocasiones te tiraba la balanza a favor, pero después Newell se iba a esa primera mitad con un rendimiento bastante preocupante, y peor con lo que había pasado en la semana con el video de Franco Díaz, que no voy a hablar más del asunto porque ya lo expresé en redes sociales,
Y veíamos que en el segundo tiempo prácticamente no modificó poco y nada de lo que había sucedido. Y la Riera, como veía que el rendimiento del equipo no mejoraba, empezó a meter variantes. Lo sacó a Aguirre, lo sacó a May, que tenían que haber salido en el entretiempo. E ingresaron los jugadores que uno pedía hace bastante tiempo. Porque el entrenador seguía insistiendo con el Pájaro Shore, seguía insistiendo con Perestica, seguía insistiendo con cambios que no aportaban mucho al esquema de juego del equipo. Y tenías que probar otras variantes que aportasen algo distinto y más que nada lo que necesitabas. Y con los ingresos de Misael Jaime y Esteban Fernández, la cosa empezó a cambiar. Más aún cuando, sabiendo que tenías un jugador menos, el equipo rival tenía más espacios a la hora de jugar. Y no fue tanto el tiempo que pasó para demostrar que lo que decíamos y que muchos pensábamos que era verdad, y aprovechando un error en defensa en salida de Midland, la agarra, se la tiran para el Colo Ramírez que corre solo, se saca el defensor de encima, pero la pelota se le va bastante larga, pero aprovecha el esfuerzo, tira centro al medio, aparece Esteban Fernández y ponía el 1-0. Y a ella la cosa fue bastante diferente, porque Newell's jugó más tranquilo, sin tanta la responsabilidad que era meter el primer gol, y lo obligabas al conjunto del AVE Metro a jugar en búsqueda del empate. Ya el esquema de tener doble línea de 4 y ahora encima con un solo punta arriba, ya no te servía. Y eso que aprovechó el espacio Newell a la hora de atacar y poner el 2-0, pero se notaba que muchas imprecisiones nuevamente ante los espacios que tenía. Misael Jaime empezó a desbordar. En algunas ocasiones era un poco comilón, pero era lo que necesitaba el equipo. Era alguien que agarrara y encarase. Agarrara y encarase. No era mucho para pedir. Más aún cuando sí tenías espacio. Encará por afuera y te metes hacia adentro. No que te metes hacia adentro y encarás por afuera. Era al revés. Seguís por afuera y te metes. Tirás el centro al medio, que te aparezca el compañero adentro del área chica, que la empuje y la meta. No era mucha ciencia. Pero seguía las cosas así. Midland ya básicamente estaba liquidado, más físicamente, aun cuando tenía que buscar situaciones de generarse peligro. Empezó a meter más variantes la Riera, viendo que algunos jugadores estaban cansados. Fernández Ceder estaba amonestado, entró Julián Fernández. Ingresó una doble dupla de centrales bastante rara, que era con Shot en lugar de el pobre Jacob, y la salida del pibe Bangioni ya por cansancio, y el debut oficial en la primera de Newell del pibe Baños. Y seguían las cosas, no. Ya prácticamente era un partido así, recontra liquidado, porque Milda no daba más de lo físico, pero un descuido y cagaste. Es así de sencillo. Pero Newell's en el minuto 83 de partido, pase, se mete adentro del área Misael Jaime, tira el centro al medio, bien ejecutado, te aparece otra vez Esteban Fernández, que él mete un frentazo, nada que hacer para el Leguiza, ya ponía el 2-0 y sentenciaba la cosa, y Newell termina ganando bien el partido. Preocupante el rendimiento del conjunto de la Riera en los primeros 45 minutos, pero después veíamos que ya teniendo un jugador de más, hacer el gol rápido en la segunda mitad y manejar bien los tiempos del partido, no me gustó tanto que se arrasen muchas situaciones de peligro, teniendo en cuenta los espacios que ya te estaba dando el rival, porque ya no podía jugar de la manera que lo propuso en el primer tiempo, y más aún cuando ya tenía un gol en contra y tenía que salir a buscar el empate. Pero bueno, se ganó, lo que importa. Ahora ya no tenés que pensar en el partido de 16 avos con Riestra ya en el segundo semestre del año. Porque ya en esta primera mitad del año lo que se hace es prácticamente es sacarte todos los partidos de 32 avos de encima, y después ya tenés que pensar en lo que se viene. Y ahora que tenés tiempo más de descanso y ya pensando en lo que tenés que hacer
cuando visites a Sarmiento de Junín el domingo 31 a las 4 de la tarde. Bueno, yo por mi parte ya me estoy retirando y nos vamos a encontrar en el próximo encuentro.